vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Nuestro invitado hoy es Bernardo Barranco. Él es maestro en sociología del catolicismo moderno y sin duda uno de los mejores analistas en materia religiosa aquí en nuestro país. Maestro Barranco, qué gusto. ¿Qué tal, Marta? Buenas. Pues vaya tiempos, efectivamente, intensos. Pero me gustaría empezar por el caso de los jesuitas asesinados. Creo que es un parteaguas. No sé si lo ve así. ¿Qué significó este hecho para la Iglesia y para el gobierno? Bueno, primero fue una desgracia, la verdad, del asesinato de estos dos jesuitas, porque ambos eran jesuitas misioneros, comprometidos con las luchas sociales. Concebían la evangelización desde una perspectiva de inculturación. Inculturación significa que no es traer el evangelio de arriba hacia abajo, la doctrina, los dogmas, sino desde las culturas, ¿no? Anunciar la palabra de Dios. Entonces, era lo que tuvo Samuel Ruiz en el concilio. Decía yo, para enseñar la Biblia y enseñar la palabra de Dios, tenía primero que enseñarles el español, porque no hablaban español los indígenas. Claro. Y una vez que sabían el español y leer el español, acto seguido era la Biblia. Cuando va al concilio y encuentra a los africanos, se da cuenta que hay que inculturar el evangelio. ¿Qué significa? Que hay que traducir el evangelio a la lengua indígena. Un poco esto hacían los jesuitas en la misión, que es una misión antiquísima. No solamente era el anunciar la palabra de Dios, sino era organizar cooperativas, la dimensión social, la dimensión organizativa, la dimensión educativa, la dimensión de los derechos humanos, el rol de la mujer, el cuidado de la naturaleza. Es decir, la misión que ellos tenían era global e integral. No solamente eran dos jesuitas asesinados, sino había un equipo de laicos, había mucho más jesuitas. Era lo que se llama una misión, es decir, un grupo que estaba ahí afincado. Y fue una tragedia, porque su muerte fue absurda, ¿no? Un malhechor fuera de sí, alcoholizado y drogado, va persiguiendo a una víctima, al que quería matar, estaba herido, se refugia en la iglesia para encontrar refugio. Los jesuitas salen en su auxilio y este malhechor los asesina ahí. Se da cuenta, además adentro de la iglesia, se da cuenta y sale otro jesuita, ya no le mata y más bien, absurdo, imagínate cómo estaría, se confiesa. Sí, impresionante. Y el otro jesuita, imagínate la situación que vivió. Y lo que hacen entonces es se llevan los cuerpos, porque llevándoselos, desapareciendo los hechos, cree que va a seguir su vida de impunidad. Y bueno, esto evidentemente que, digamos, trasciende al hecho mismo de que dos jesuitas son asesinados. Y la pregunta de fondo en ese momento era, si dos jesuitas muy queridos, constructores no solamente de lo sagrado, sino constructores de socialidad, ¿no? De integración social, son asesinados, ¿qué pasa con los demás? ¿No? Claro. ¿Qué nivel existe con las demás personas comunes y corrientes? ¿Qué seguridad pueden tener? Ninguna. Si van con estos dos personajes, imagínate lo que puede pasar con un ciudadano común y corriente en aquella zona de la Tarahumara. Y entonces viene toda una indignación por parte de la iglesia que evidentemente escala el tema simplemente de la desgracia de un asesinato absurdo al tema de la seguridad. Y entonces empiezan a reprochar a los gobiernos, porque aquí es el gobierno de Chihuahua y al gobierno federal, pues la falta
de atención y la falta de seguridad a los ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que este tipo, el Chueco, esté tanto tiempo impune cuando tiene varias órdenes de aprehensión y siga como, además, dueño de equipos de béisbol, ¿no? Organizador de eventos sociales, daba la cara, etcétera? ¿Qué nivel de, digamos, Estado de Derecho imperaba, o más bien no imperaba, que este tipo se paseaba impune por la ciudad? Pero además viene un reclamo en materia de la política de seguridad del gobierno, ¿no? Que es lo que crea también un enfrentamiento con el propio López Obrador. Exactamente, Marta. El tema aquí se politiza y va a cuestionar la política de seguridad de el presidente López Obrador. Inmediatamente después, los jesuitas hacen un comunicado donde lamentan, piden el cuerpo que han sido robados, ¿no? Le piden al presidente de la República que actúe, que modifique su política de seguridad. El episcopado se hace eco, se solidariza con los jesuitas y le pide al presidente tres cosas. Una primera es el que revise su política en materia de seguridad. Le dice, no está funcionando, ¿no? En este régimen, no recuerdo bien la cifra, pero hay más de 171,000 muertos y desaparecidos. Algo no está funcionando. La segunda cuestión que le pide es que ya no culpe al pasado, sino se haga responsable del presente. Claro. Y esto realmente cala en la escala gubernamental. El presidente de la República reacciona molesto frente a estos señalamientos, ¿no? Reacciona muy molesto y tiene adjetivos duros, muy, muy duros, ¿no? Les dice hipócritas. Apergollados, ¿no? Yo no sabía la palabra, pero fui al diccionario. En español no existe, por lo menos en la Real Academia Española no existe. Es un modismo, digamos, caribeño, centroamericano y sur de México, y significa estar apretado del pescuezo. Así es. Vas paseando a un perro y traes apergullado a tu perro. Y el presidente es duro y dice que los clérigos están apergullados por la oligarquía. Son palabras muy fuertes las que dijo. Y el episcopado responde también fuerte diciendo que le exige que revise esa política de abrazos y no balazos, que no está funcionando, ¿no? Y entonces hay un debate muy interesante porque lo que el presidente interpreta es regresar a la política de Felipe Calderón, que es una política belicista. Y el episcopado dice, no estamos pidiendo que eche a los soldados y empiece a matar a los delincuentes, pero hay fórmulas intermedias de cómo un ciudadano común se pueda sentir un poco más seguro en un Estado de Derecho. Luego viene disputas teológicas entre el presidente y el episcopado mexicano. El Papa, a 3 días del asesinato de los jesuitas, en una audiencia general en Roma, lamenta la muerte de los jesuitas diciendo, ¿cuántos muertos en México? ¿Cuántos muertos hay en México? Y palabras después dice, y insisto, la violencia no va a resolver nada. Claro. Entonces el episcopado toma la primera expresión, dice, ¿cuántos muertos? 171,000 muertos, claro, hay que cambiar, Y el presidente toma la última frase diciendo, ya ven, el Papa está conmigo, ¿no? La violencia no soluciona nada, él mismo lo dice, él está avalando mi política, ¿no? Que la violencia, finalmente, más violencia no va a resolver el problema. Entonces hay una disputa teológica que también fue media compleja, porque el presidente pone al Papa por delante. Incluso hay un largo video del Papa que es interpretado por el presidente, ¿no? Cosa que es interpretada por los obispos como diciendo el presidente está con una lectura del Papa Francisco
y nosotros estamos con otra lectura del Papa Francisco. Entonces, las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Marta, se pusieron muy tensas en ese momento. La derecha aprovecha para sacar agua para su molino, ¿no? Hay desconcierto, pero lo que sí te puedo decir es que esta tensión aleja o alejó a los jesuitas, que fueron los más convencidos y más apoyadores de la Cuarta Transformación. Los aleja, ¿no? Creo que el presidente le faltó prudencia, le faltó tacto, fineza política. Decirlo de manera coloquial, te diría, se calentó el presidente, ¿no? Y se enfrentó. Cuando la estrategia deseada o sensata era que hubiera sensibilidad cuando pues te atacan a ti, pues, evidentemente que te atacan a alguien de tu familia y evidentemente que respondes con furia, con fuerza, sí, ¿no? Al presidente en esos momentos le criticaron a su hijo, que estaba muy gordito, no recuerdo exactamente, lo estuvieron criticando a su hijo y el presidente sale con cierta fuerza. Bueno, imagínate que te matan a una congregación como los jesuitas, te matan a dos importantísimos baluartes. Pues por supuesto que va a estar bien encendido, ¿no? En fin, creo que fue una colección de desencuentros, pero que abrió una brecha muy oscura en la historia de México. ¿Por qué la abre? Porque si tú ves en México, en nuestra historia, las guerras civiles que hemos tenido, la Iglesia ha estado en el corazón de las guerras civiles. Ha estado en la Guerra de Reforma, estuvo con la invasión francesa al lado de los invasores, estuvo en la Guerra Cristera y han sido periodos muy sangrientos. Entonces se abre nuevamente, digamos, esas heridas que permanecen abiertas y que son muy oscuras en la historia de nuestro país. Y es una iglesia envalentonada en donde llama. No tiene la fuerza de antes, evidentemente. No tiene la plausibilidad, la capacidad de arrastre, pero tiene mucha fuerza, ¿no? Sí, pero fíjate, curiosamente yo estaba leyendo a Javier Sicilia en su carta abierta pues a la iglesia y a los jesuitas que publica este domingo en Proceso, y él más bien reclamaba que la iglesia había dado un paso atrás, los propios jesuitas, que en lugar de hacer un llamado nacional a que la gente saliera a las calles, a que exigieran realmente el cambio en la política de seguridad y sentar al presidente, a los gobernadores y demás, y dice que se escudan en la prudencia. ¿Tú lo ves así realmente? No, yo no coincido con Sicilia. Yo no coincido con Sicilia porque el riesgo es echar leña al fuego. Ese es un riesgo. O sea, la situación que vivimos actualmente, no sé cuál sea tu lectura, Marta, pero estamos en una situación de mucha polarización, ¿no? Sí. La autoridad y particularmente el presidente es permanentemente contestado por lo que hace o lo que no hace, ¿no? O deja de hacer. Y un chispazo como este sí podría calentar la temperatura política de este país. Yo creo que el episcopado, más que plantarse, ¿no? Reclamar, se puso a actuar. Y entonces mostró músculo al llamar a jornadas de oración. Entonces, hace 2 domingos, lo que hizo el episcopado fue una jornada en cada una de las parroquias para orar por las víctimas, ¿no? Por la situación que vive el país y también por los victimarios, ¿no? Claro. Sí, le sumó el lado de Andrés Manuel. Así también, es, ¿no? Los victimarios. Y entonces tú ves que hubo en todo el país, la mayor parte de las diócesis, a excepción de la de México, el cardenal Carlos Aguiar no estuvo presente, habría que ver ahí que, porque sí, hay política al interior de los obispos, pero en casi todas, y muchos tuvieron sus acentos, unos fueron muy laxos, otros fueron muy duros, el de Cuernavaca
se Wow. dio con todo, diciendo es un país bañado en sangre y tal, y le dio con todo a la política de seguridad. En Zacatecas el obispo tuvo que frenar porque después de su discurso la gente ya quería salir a las calles y protestar. En fin, hubo muchos escenarios que se presentaron, pero Marta, la iglesia mostró músculo, ¿eh? O sea, no alardeó, sino mostró ellos dicen, el episcopado dice que movilizó a más de 150,000 fieles en torno al tema, ¿no? Wow. Cosa que no Entonces, es. dirías que sí está funcionando esta jornada de oración, que está por cumplir el mes, ¿no? Así es. Y lo otro es que el presidente se dio cuenta y ya le bajó. Fíjate, Ya no comentó nada, entró en otros temas, ya no exaltó al Papa, le bajó. O sea, el presidente mismo, sus asesores, se dieron cuenta de la potencialidad destructora en términos políticos que podría tener la iglesia si es que tú la provocas. Es como un león dormido. Por eso no estoy tan de acuerdo con Sicilia. Yo prefiero una iglesia prudente a una iglesia igual, imprudente como lo fue el presidente en su momento, ¿no? Entonces, sí creo que las aguas han bajado y estos nubarrones, ¿no? Que amenazaban con desestabilizar más en una situación política polarizada, felizmente las aguas han bajado y los niveles se han atemperado. del lado del gobierno del presidente López Obrador, hubo un cambio precisamente en el encargado de asuntos religiosos ahí desde Gobernación. Entra César Yáñez, que era uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel en tiempos pasados, hasta su boda, dicho sea de paso. Pero bueno, ¿qué te indica a ti ese cambio? Es una incógnita, Marta. Los obispos lo único que dicen es, bueno, se casó y se casó por la Iglesia Católica. Y eso ya es algo. Fíjate. Bueno, prudencia por lo pronto pareciera, ¿no? El tema acá es que a nadie le conviene el despertar a digamos, a esta bestia religiosa en el cual yo me imagino que la ultraderecha, Yunque, Provida, ¿no? Pro Familia, aprovecharía para sacar agua para su molino, ¿no? Es decir, de la confrontación, la crítica, ¿no? Exaltarían. Y felizmente no se dio ahí. O sea, la manifestación se dio dentro de los templos. Y esta era la consigna, no salir. Atemperar, ¿no? Pero al mismo tiempo mostrar músculo, decirle, señor presidente, señores de la Cuarta Transformación, la iglesia viene en decadencia, la iglesia está muy debilitada respecto a años atrás, pero movilizamos a 150,000 fieles adentro de los templos, ¿no? Ahora, también hubo un cambio del lado del Vaticano. Salió el nuncio anterior que además se había acercado mucho precisamente a los afectados. Había ido a Aguililla, en Michoacán, que fue así como increíble ver efectivamente a un nuncio apostólico aquí en nuestro país, pues acercarse a esos terrenos tan violentos. Y entra otro, ¿no? Joseph Spiteri. ¿Ahí qué lectura le das? Bueno, Franco Coppola, el nuncio saliente, estaba empezando a entender México, estaba empezando a entender. Y evidentemente tenía mucha cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las malas lenguas dicen que desayunaban una vez al mes y que él era un poco el hombre fuerte de interlocución con la Iglesia Católica, este vínculo entre el presidente y Coppola, cosa que irritó a los sectores conservadores del episcopado. Y sobre todo irritó mucho el hecho del tema de la pederastia, porque era un nuncio que estaba insistiendo en el tema, que es una bomba de tiempo el tema de la pederastia en México. Sobre todo hay alrededor de unos 12 o 13 obispos
que están acusados de encubrimiento, que no solamente es encubrir, es un delito, incluso penado, el estar encubriendo un criminal. Dicen que por ahí salió, ¿no? Dicen que por ahí salió, es una pena. El nuevo nuncio es maltés, viene de una nación pequeña, pero ha estado en contextos muy duros. Sri Lanka ha sido nuncio en Sri Lanka, de una situación muy polarizada, donde los cristianos son minoría. Ha estado en Marruecos también, que no es nada fácil, naciones pequeñas. Bueno, Marruecos ya no es tanto, son más o menos como 20 millones. Y Líbano. Líbano realmente es un país muy complejo porque están divididos entre musulmanes y cristianos, ¿no? Los musulmanes son chiitas y sunitas, los más fuertes son los chiitas. Y en el caso de los cristianos, los católicos son una parte importante, pero son una parte. De tal suerte que en Líbano la gobernabilidad se juega en 12 comunidades religiosas que hay en el país. La gobernabilidad tiene un peso muy grande. Además dicen que también al nuevo nuncio le gusta intervenir en las elecciones. Yo quiero ver aquí si con el Estado laico si se va a atrever a meterse, pero tanto en Líbano como en Sri Lanka parece que estuvo muy activo. Entonces es un nuncio que viene de contextos muy complejos, donde los cristianos son minoría, viene en contextos muy polares, de mucha tensión social. Líbano, en este momento es un caos, Líbano, ¿no? Es un verdadero caos. No hay medicinas, no hay pan, no hay comida, todo lo que venía de Ucrania se ha cerrado y están padeciendo muy fuertemente. Además, una crisis política también importante. Entonces, yo creo que el nuevo nuncio va a ser un nuncio con un acento más sociopolítico, porque viene de ese proceso. Además, tiene una experiencia larguísima, ha estado en Venezuela, ha estado acá en México, creo que, no recuerdo, pero fue en la época no recuerdo si fue Sandri o fue el nuncio posterior, pero ha estado en muchos lugares del mundo. O sea, es un nuncio con experiencia, ¿no? En diferentes delegaciones. Pero su acento es un acento más social y político. A diferencia de otros nuncios que han sido, Mujor, por ejemplo, más pastoral, Prigione, político, es decir, son como perfiles, ¿no? Pues la que se nos viene, porque si él entra en la política, habrá que ver cómo nos vaya con Palacio Nacional. Bernardo Barranco, muchísimas gracias, qué gusto tenerte. No, al contrario, un placer conversar contigo. Y perdón si me alargué mucho. No, estuvo padrísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos, muy buenas. Y hasta pronto. Adiós. Que vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.